decían, no, y bueno, las variables. un punto. Sí. Perdón que estábamos hablando hoy a la mañana. ¿Se le puede quitar a mí, por ejemplo, paso en rojo, saco los 20 puntos del scoring y me sacan la licencia? ¿No se le puede sacar la licencia a los que hacen encuestas? A los encuestadores. No se le puede decir, che, mira, la verdad... Bueno, creo que fue uno de los grandes temas de esta campaña, ¿no? Me parece que los encuestadores claramente han sido derrotados en algún sentido, los primeros derrotados, los que primero nos pueden dar el diagnóstico, auscultar la realidad de alguna manera de cómo fue, y sin embargo no han podido leer quizá un voto vergüenza, un voto oculto, pero ¿sabes lo que llama la atención? De que todos más o menos tenían los mismos números. Entonces sonaba verosímil, claro, de que podía ser así. Creo que eso fue una de las grandes cuestiones que tuvo el gobierno, o Juntos por el Cambio en este caso, para diagnosticar una situación que no era la correcta, errada. Partieron de un mal diagnóstico, una mala salida, y eso hace que el objetivo finalmente sea muy complicado de llegar a buen puerto. Ahora, así yo creo que, perdón, ¿puedo? Sí. Creo que hubo un voto vergonzante, porque casi todos, como decía él, casi todos los encuestadores tenían más o menos los mismos números, rondaban el 40-39% para Alberto Fernández, el 38-37% para Mauricio Macri, pero también había unos 10 puntos de indecisos, 8 según las encuestas. Bueno, los indecisos no eran indecisos, eran gente que no estaba diciendo a quién vota, ¿no? Y me parece que muchas veces pasa con los gobiernos peronistas que hay un voto oculto. Esto pasaba también con Carlos Menem. A Menem nadie lo votaba y después sacaba el 50%. Pasa que el voto de vergüenza, que ahora también se hablaba en su momento del voto de vergüenza, se asociaba más a Macri, que se suponía que era gente que no quería decir que votaba a Macri, porque el voto de vergüenza por general está relacionado al oficialismo, porque digamos, siempre en el bar, en la oficina, en el ascensor, siempre, no importa quién gobierne, es más fácil criticar al gobierno por lo mal que está todo que... en este caso, si es por el voto de vergüenza, llama la atención que haya habido gente que le da más vergüenza decir que votaba a Cristina. La grieta llegó a tal punto que, bueno, a mucha gente le daba seguramente pudor decir, bueno, yo voto a uno, yo voto a otro, porque, digamos, había mucho en juego, había mucha violencia en las redes sociales. Bueno, Cristina, el kirchnerismo está acusado en muchas causas de corrupción. Para mucha gente de clase media, quizás media baja, quizás no es cómodo decir yo voto a Cristina, yo voto a Alberto Fernández. Yo creo que hubo un voto vergonzante porque no todos se pueden haber equivocado de la misma manera, ¿no? Con el mismo número. Tiendo a pensar eso, ¿no? O sea, que la gente le mintió. La gente mintió. La gente ocultó. En general lo que no decía sé a quién él voto. que busca ocultarse hacia los oficialismos, como le pasó a Menem y como se diría de la crisis económica macrista o de Macri en este caso. Sin embargo, acá lo que también podría suceder es que hay un modelo conocido también. Son dos modelos enfrentados conocidos, que en general el voto vergüenza es para el oficialismo, pero acá lo que dice el compañero es que, sin embargo, también pudo haber sucedido para el voto de Cristina. Puestos los números, entonces Lo que quedó claro es que el techo que siempre se decía que tenía Cristina Kirchner, y yo me incluyo, yo pensé que tenía un techo, Cristina, ¿no? Sí. Con la llegada de Sergio Massa, con la incorporación de Alberto Fernández, se rompió ese techo. Y el techo hoy lo tiene Mauricio Macri. Me parece que ese 32% es un techo para el macrismo, ¿no? Sí. Ahora, lo curioso es que, así como muchos preveíamos una victoria de Alberto Fernández, no por tanto, también estaba previsto que los mercados, que es la noticia de este momento, vean con malos ojos un triunfo de Alberto Fernández, y se preveía que si ganaba la fórmula Fernández, el dólar hoy, por ejemplo, iba a subir un poquito. Ahora, así como todos pensaban que iba a ganar por 4 o 5 puntos y ganó por 15, todos pensaban que el dólar iba a subir hoy lunes 1 o 2 pesos y subió 10. Recién arranca, ¿no? Va 1 hora de rueda, pero ¿eso qué reflexiones merece? ¿Qué análisis hacen de eso? Bueno, es complejo la Eso tampoco la vieron venir, ¿o sí? Porque de hecho, a veces viernes... la sensación térmica no es la temperatura. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito prudente y esperar a ver si es 10, 20 o 3 puntos. Creo que eso lo va a dar las certezas políticas. Creo que también los periodos de crisis requieren de acciones concretas. Algo que sí o sí creo que se le fue de las manos al gobierno. Esta crisis de hace un año, las acciones concretas que no llegaron o que fueron demasiado pocas en una campaña. No se puede subestimar las crisis económicas. Lo vimos en el 89 y en el 99.
2019 parece que Se repite. se repite. Y la frase es, fue la economía, estúpido. Fue la economía. No hay otra cosa que mirar cuando la economía, ante bolsillos flacos y heladeras vacías, se diría. Claro. Entonces da la sensación de que cualquier otro análisis que podamos hacer, finalmente lo teníamos demasiado cerca y quizá no lo vimos. Mariano. Sí, creo que el tema económico fue fundamental. Hay que esperar a que decanten las acciones de los candidatos, hay que ver qué pasa el día de hoy, qué declaraciones hace Alberto Fernández, cómo se mueve Mauricio Macri. Hasta el viernes, recordemos que hubo una euforia en los mercados porque se había dado a conocer supuestamente encuestas que le daban un empate técnico a Mauricio Macri, obviamente encuestas que estaban muy erradas. Pero bueno, claro, se hablaba de la posibilidad de una derrota de Macri de 3 puntos, de 5, de 7, 15 puntos. Para los mercados es comprensible, digamos, que ahora existe esta reacción de psicosis en los mercados que está habiendo. Pero creo que como todo también va a tender a bajar. Como si un momento fuésemos- de espuma, después va a Como bajar. si fuésemos Hitchcock, vamos a poner más psicosis con el móvil. A ver, ¿encontraste, Willy, una pizarra con más dinero del que habíamos hablado hace un ratito? Sí, Nacho, no solo una, sino todas las que van comenzando a funcionar a partir de ahora. Llega a 60 el dólar. Recordemos que habíamos hablado cerca de las 10 de la mañana de 48, por lo menos a las 10.01, 49 a las 10.02, después pasó los 50 a las 10:10. Bueno, esto sigue subiendo. Ha pasado poco más de una hora de la apertura de los mercados y sigue subiendo. Estamos en 56 y 60 en esta casa Guiñazú. Allí por ahí Cambio Alpe, que habíamos hablado hace un ratito, 55.60. Caída la web del Banco Nación cuando cotizaba 52. Problemas para comprar también de manera digital en algunos bancos como HSBC. La verdad que está cambiando permanentemente. Vamos una hora y ya subió casi 10 puntos con respecto a la hora, imagínense, con respecto al viernes. Así que la gente sorprendida, por supuesto, muchos medios cubriendo aquí el seguimiento de los mercados, y la gente sorprendida, saca fotos, le manda a sus compañeros. La verdad que es de sorpresa la apertura de los mercados en este lunes, que encima hace mucho frío aquí en la calle. Mira. Hay que tener en cuenta que puede haber un movimiento especulativo enorme, de grandes proporciones, ¿no? Es decir, a caballo de estas cosas, a veces 2 o 3 pícaros o varios en el mercado empiezan a decir, bueno, compremos dólares, los mandamos a 70, vendemos, nos hacemos una diferencia, y cuando venden el dólar baja. Así que hay que tener cuidado porque también el dólar puede bajar abruptamente, así como está subiendo, ¿no? No digo que vaya a quedar en 45 como partimos el viernes, pero puede bajar de esos 60, ¿no? O sea, hoy yo sería prudente con dejaría una pasar. decisión, ¿no? Claro. No hay valor de referencia hoy. Hoy no hay valor de referencia. No Claro. hay valor de referencia a ver, el objetivo en este sentido del gobierno sí es certidumbre, previsibilidad, la que no hay, pero intentar un camino, una meta, un objetivo, la campaña queda de ¿Qué lado. tendría que hacer el gobierno? En principio que la campaña queda de lado, marcando buscar gobernabilidad y control, el que puedan, porque la realidad es que La es una transición, es- ¿no? Yo no quiero, me parece que es No, demasiado es hablar demasiado. de transición a esta altura. Ajá. Lo que sí creo es que el gobierno tiene que buscar puentes, tender puentes, de generar consensos, ahora sí en todo sentido, y buscar lograr cierta certidumbre, previsibilidad, que lo deje continuar en una símil campaña electoral hacia octubre. Claro. Creo que ese es el camino elegido. Es difícil porque suena contradictorio. Es contradictorio. muy difícil, ¿no? Porque por un lado el gobierno no quiere dar por perdida la batalla, es una PASO. En octubre es cuando realmente se vota a los gobernantes, pero la diferencia fue tan grande que, bueno, Alberto Fernández, esto exagerando, no lo dijo él, lo digo yo, casi que quiere un cogobierno, ¿no? En el sentido de, y ya está Bueno, todo listo. Alberto Fernández ya dijo, bueno, espero que Macri tome nota y haga cambios y empiece a hacer cambios en el gobierno. Esto es cierto, es decir, Macri todavía está en campaña y él no va a resignar la campaña, porque además hay candidatos a diputados en las listas, hay candidatos a intendentes, candidatos a gobernadores. Entonces, todo esto hace que tengamos por delante 2 meses y medio de campaña. Pero sí es cierto que debería sentarse a dialogar, generar alguna política en el Congreso para tratar de calmar esta ansiedad de los mercados y tratar de
generar un pacto de gobernabilidad de aquí a diciembre, ¿no? Ahora, La ¿cómo mejor se- campaña va a ser la tranquilidad, porque acá es donde aparece la decisión de mañana. ¿Qué hace Macri? ¿Sale a combatir a Alberto porque está en campaña o sale a consensuar con Alberto porque se supone que va a ser el candidato que va a ganar? Yo trato a veces de vivir en Disneylandia, ¿no? Y decir, bueno, mirá, que sea lo mejor para lo que venga. O sea, tampoco, si al gobierno actual le toca entregar el mando, que no entregue con Roma prendida a fuego por los cuatro costados. Te tengo que hacer un paralelismo futbolístico. Fueron al ida y vuelta de la final, no de la Copa Libertadores, de la Copa del Mundo, dos equipos enfrentados rivales, no Boca River para no herir susceptibilidades, dos grandes equipos, ¿sí? Y en la primera ronda, en el partido de ida, un equipo le ganó 11-0 al otro y hay que ir a jugar de local el que perdió. ¿Qué tiene que hacer? Ir al ataque y comerse 3 más, hacer un partido tranquilo, cuidar a los que fueron a la tribuna a mirar el partido. Digo, hay decisiones que tomar y esas decisiones uno tendería a pensar mejor, hacer el partido como corresponde, con tranquilidad, no dejar de ir al ataque, pero generar Sí, cierto... cuidar la institucionalidad. Cuidar la institucionalidad del club. Hay una realidad que esta estrategia del gobierno de la polarización creo que fracasó rotundamente, ¿no? Creo que uno de los grandes motivos de esta derrota del gobierno es haber puesto antes de tiempo a Cristina Kirchner en el ring como adversaria. Jugó a la polarización, a que la rival sea Cristina Kirchner, permanentes ataques, la reapertura y el uso de la grieta como instrumento político generó esto. Yo creo que no puede seguir por este camino porque el resultado puede ser peor para el 27 de octubre, tiene que aplicar otro camino. Recordemos que también hay un actor que es muy importante, que es Roberto Labaña, que sacó 8,3 puntos en 90 días de campaña. Es cierto que en un principio se especuló con que Labaña podía sacar más de 15 puntos cuando estaban todos unidos, con Pichetto, con Massa, con Urtubey, pero la realidad es que Pichetto y Massa se fueron a otros partidos, Labaña quedó con Urtubey, pero aún así sacó un 8,3% de los votos y va a ser un actor, pues además es un ex ministro de Economía, va a tratar de jugar con la idea de que el voto de Macri ya llegó a un techo y entonces ahora él es una alternativa para ponerse en el ring de la pelea y decir, bueno, yo puedo polarizar con Alberto Fernández y hasta le puedo ganar una segunda vuelta, porque las encuestas dicen que una segunda vuelta, y tratar de instalar ese discurso. O sea, hay muchos actores que hay que tener en cuenta, hay que ver qué pasa con el voto de José Luis Esper, que es 2,1%, pero son votos que se le fueron a Macri. Sí. Macri se peleó con el liberalismo y ahí está el 2%. Macri se peleó con los sectores más religiosos, más cristianos, si se quiere, y ahí está Centurión con 2,6%. Ni sumando todo eso, ni sumando, no sé, el 70% de los que votaron a Labaña, más Esper, más Centurión, más... No, pero en octubre los votos en blanco no suman, entonces, o sea, ni sumando todo eso. Yo me quedé pensando ni sumando eso. En la fuerza de la economía. También la fuerza de la economía por un lado, pero también hay mérito del Frente de Todos y no hay por que supuesto, quitárselo. claro. Digamos, la maniobra de Cristina de colocar a Alberto, atenuando la parte más confrontativa, vehemente y potente de su mensaje, que era el punto para flojo. lograr moderación y de acuerdo a la moderación poder incluir luego a Massa. Digamos, si esto todo fue planificado, la verdad que fue un ajedrez bien logrado. Eso no y hay por ninguna primera vez duda. Cristina Kirchner fue armadora política. Recordemos que antes había sido desarmadora, cuando se le había ido Massa, cuando drenaba, incluso se le había ido Alberto Fernández. Cuando puso a Aníbal Fernández de Fernández para gobernador de la provincia. Gobernador, muchas malas decisiones había tomado. Había tomado muy malas decisiones políticas. Zanini, como vicepresidente de Daniel Scioli, había cerrado sobre el núcleo duro del kirchnerismo a su fuerza, creyendo un poco, cometiendo el error que cometió Macri ahora, que se cerró sobre su núcleo duro, salvo en el último tiempo cuando incorporó a Pichetto, pero ya era tarde. Cristina también se cerró sobre su núcleo duro y esta vez lo que hizo fue abrió las puertas, lo trajo a Alberto, lo trajo a Massa. Creo que esto cambió, incorporó al peronismo, el partido justicialista, nada menos, que es el partido con los gobernadores adentro, es decir, hizo otra política que no había hecho en 2015. Yo creo que el Frente de Todos logró mostrarse como más que el kirchnerismo y Juntos por el Cambio no pudo salir de Cambiemos Pro. Claro. Entonces esos dos armados... No, y además gobernaba.
Por supuesto. Sí, gobernaba y con la economía en la mal. señal, en la señal a mandar. Me quedé pensando en esto de que otra vez estamos descubriendo la rueda, porque hasta hace poco nos llamaba la atención de cómo Macri se podía sostener como candidato con chances, aún con la economía en mal estado, que nos sorprendía porque siempre, digamos, la economía es lo que termina definiendo casi siempre una elección. Y decíamos, mirá Macri cómo aún se sostiene. Bueno, no, claramente no era, esa era imagen así. no era así. Yo me acuerdo cuando fue la crisis de 2008 en Europa, que con la crisis de las hipotecas, que venía de Estados Unidos y todas las economías de Europa venían para abajo, que iban cayendo todos los gobiernos, no importa si eran de centro-derecha como Sarkozy, o cayó Aznar, o cayó Berlusconi, después había caído gobiernos de centro-izquierda también, no importa, era... El que estaba de turno en ese momento, cuando la economía anda mal, caía. No importa si era centro-izquierda, La economía no importa cuando está bien. Vos fíjate que Exacto. La economía no importa cuando está bien. Y cuando está mal, solo importa Solo la importa economía. la economía. O sea, y de golpe pensábamos que estamos redescubriendo la rueda o la pólvora y no la descubrimos, no. La economía y por vale lo más que los bolsos de López, que Julio Devido, etcétera, etcétera. Vale más eso. Por la economía se le fueron muchos votos liberales, de derecha, muchos votos de centro progresista, como por ejemplo muchos radicales que no quisieron votar, y muchísimos votos de los sectores medios bajos, digamos. Vos fijate que Macri sacó 41% en las elecciones legislativas del 2007, 41%, ayer sacó 32% y monedas, se le fueron 9 puntos. Bueno, en el 2015, en la primera vuelta, Macri había sacado el 36% frente a un 38% de Scioli. Bueno, todo ese voto que se le va a Macri, esos 4 puntos que se le van de macrismo, se fueron a otras opciones y lo que había sacado Massa, ese 22%, se incorporó al frente de todos, ¿no? Es la pobreza, ¿no? También 4 millones de más de pobres de aquí hacia 2015 también generan esta derrota, ¿no? Y además acumularon votos para Cristina Kirchner y para Alberto Fernández. ¿Es mucho o es poco el tiempo que queda hasta el 27 de octubre con este panorama? Es un siglo. ¿no? Dijimos los dos lo mismo. La campaña fue ¿Puede larga. pasar? Cuando no había crisis, querían Cambiemos, en ese momento, quería una campaña corta. Se transformó con la crisis en una campaña larga. Y ahora se transforma en unos meses interminables, Y muy sí. difíciles de transitar. Pero para la en gente, piloto de porque tormenta. para los políticos, pero para el tema, para la Me gente. imagino No, para la todos, gente quiero decir, se ¿no? envuelve en un sistema de incertidumbre y de intranquilidad constante que solamente los acuerdos políticos van a Claro, poder eso iba a lograr decir, sí. que la población esté un poco más tranquila. Creo que ese es el desafío institucional que hoy tenemos como país. Creo que ahí sí tenemos mucho para Puede hacer. ser muy larga si los dirigentes y los políticos se mueven como hasta ahora, ¿no? Agigantando la grieta y generando más inestabilidad, más incertidumbre económica. Puede ser muy larga. Ahora, el resultado ya no es tanto el misterio, sino cómo llegamos al 27 de octubre. Ojalá que tanto el gobierno como la oposición sean responsables, porque acá son las dos partes, de ser responsables para que no lleguemos en malas condiciones económicas al 27 de octubre. Ahora, si hay un acuerdo, si hay racionalidad y si hay inteligencia, bueno, se puede mantener la tranquilidad y podemos hacer que la campaña sea más llevadera para la gente. Muchísimas gracias a Por los favor. dos. Nos volveremos Bueno, a claro. encontrar. A ustedes. Gracias. Volvemos a conectar con el móvil Willy Quirós una vez más en alguna de las calles de la City Porteña. Cuando decimos City Porteña hablamos de los bancos. ¿Verdad, Willy? Sí, exactamente. Por lo menos ahora en Sarmiento al 400, aquí sigue cotizando 56.60, en el Banco Nación en la web 61, en algunos lugares 62, está en permanente cambio. Por supuesto los operadores no quieren hablar, los responsables de la casa de cambio tampoco, nadie quiere dar declaraciones en este lunes en el que está en constante cambio. Repetimos, está 10 puntos por encima de cuando abrió a las 10 de la mañana, imagínense si lo chequeamos con respecto al viernes, así que nadie se anima a dar una cifra por más de 5 minutos. Esa es la situación acá, la gente obviamente muy pero muy sorprendida. Muchísimas gracias, Willy. En cualquier momento.